Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un reciente y alarmante evento que ha conmocionado a muchos: el intento de asesinato del expresidente Donald Trump y los atentados a presidentes de Estados Unidos. Algunos lograron su cometido y otros no. A continuación, un resumen de lo que narraré en este video. El 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania, Donald Trump sufrió un intento de asesinato. Un joven de 20 años, identificado como Thomas Matthew Crooks, disparó desde una posición elevada mientras Trump daba su discurso. A pesar de resultar herido en la oreja derecha, Trump continuó con el evento, demostrando una notable fortaleza. Crooks fue abatido rápidamente por las fuerzas de seguridad, pero lamentablemente un asistente del mitin perdió la vida y 2 personas quedaron en estado crítico. Este incidente ha generado una gran cantidad de reacciones, resaltando la importancia de la seguridad en eventos públicos de alta visibilidad. Acompáñame mientras exploramos el contexto detrás del ataque y discutimos las posibles implicaciones para la seguridad en eventos futuros. El asesinato de James Garfield. Garfield, el 20º presidente de Estados Unidos, fue asesinado en 1881 por Charles Young, un abogado frustrado. Young había solicitado varios puestos políticos y, al ser rechazado, decidió que matar a Garfield sería un servicio a la nación. El 2 de julio de 1881, disparó 2 veces a quemarropa en la estación de tren de Baltimore y Potomac. Garfield fue llevado a la Casa Blanca, donde los médicos intentaron sin éxito extraer la bala. Murió el 19 de septiembre tras luchar contra infecciones. Young fue arrestado y, aunque alegó desequilibrio mental, fue declarado culpable y ejecutado en 1882. Este asesinato condujo a la ley Pendleton de reforma del servicio civil, destacando la necesidad de reformar el sistema de empleo federal. Un evento trágico en la historia de Estados Unidos: el asesinato de William McKinley. El 6 de septiembre de 1901, McKinley fue asesinado por Leon Goldsworth durante la exposición panamericana en Buffalo, Nueva York. Solgos creía que McKinley simbolizaba la opresión. El asesinato. Solgos se acercó al presidente y le disparó 2 veces a quemarropa, alcanzándolo en el abdomen. McKinley fue trasladado a un hospital, donde finalmente murió el 14 de septiembre debido a gangrena. Solgos fue capturado, declarado culpable y ejecutado en la silla eléctrica. Su muerte llevó a la presidencia de Theodore Roosevelt y a una mayor vigilancia sobre los movimientos radicales en Estados Unidos. En el capítulo 4, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. En este capítulo 4, exploramos uno de los eventos más impactantes del siglo XX, el asesinato de John Kennedy. Les recuerdo que este es un resumen de lo que estaremos explorando en este video. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy fue asesinado por Lee Harvey Oswald mientras viajaba en un desfile en Dallas, Texas. Kennedy fue alcanzado por 2 balas y declarado muerto en el hospital Parkland. Oswald fue arrestado, pero fue asesinado antes de su juicio, lo que alimentó teorías de conspiración. Su asesinato condujo a cambios significativos en la seguridad presidencial y dejó una huella duradera en la historia de Estados Unidos. Capítulo 5. Intento de asesinato de Andrew Jackson. Hoy hablaremos sobre el intento de asesinato de algunos de los presidentes de los Estados Unidos y otros intentos de él mismo. El 30 de enero de 1835, Richard Lawrence intentó matar a Jackson con 2 pistolas que fallaron. Jackson, en lugar de huir, atacó a Lawrence con su bastón. Lawrence fue declarado no culpable por razón de locura y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Este evento subrayó la necesidad de mejorar la seguridad presidencial y aumentó la notoriedad de Jackson. En el capítulo 6, el atentado contra Theodore Roosevelt. Discutiremos el atentado que sufrió Theodore Roosevelt en 1912 durante su campaña presidencial. Roosevelt fue disparado a corta distancia, pero la bala fue detenida por su discurso y un estuche de gafas. A pesar de la herida,
continuó su discurso por 90 minutos mostrando su fortaleza y compromiso. Este evento reforzó su imagen como líder indomable y llevó a mejoras en la seguridad presidencial. En el capítulo 7 exploraremos el intento de asesinato de Harry Truman. Exploraremos el intento de asesinato de Harry Truman el 1 de noviembre de 1950. Dos nacionalistas puertorriqueños intentaron asesinar a Truman en la Blair House. Los guardias respondieron valientemente, evitando que el ataque resultara en un desastre mayor. Oscar Collazo fue arrestado y su sentencia fue conmutada por Truman años después. Este atentado subrayó los riesgos del cargo presidencial y llevó a una revisión de las medidas de seguridad. En el capítulo 8, los intentos de asesinato de Gerald Ford. También hablaremos sobre los dos intentos de asesinato que sufrió Gerald Ford en 1975. El primer intento, Lynette Quake. Ford intentó disparar a Ford, pero fue desarmada rápidamente. En el segundo intento, Sarah Jane Moore disparó a Ford, pero un transeúnte desvió el tiro salvando su vida. Ambas mujeres fueron condenadas y sus casos subrayaron la necesidad de reforzar la seguridad presidencial. En el capítulo 9, el atentado contra Ronald Reagan. El 30 de marzo de 1981, Ronald Reagan fue víctima de un atentado que marcó un momento crucial en la historia. John Hinckley Jr. disparó a Reagan hiriéndolo gravemente en el pecho. La respuesta de Reagan fue que mostró una notable compostura y humor incluso después de ser herido. Este incidente condujo a revisiones significativas en la seguridad presidencial y una mayor conciencia sobre la salud mental. Estos capítulos presentan un resumen de cada evento que exploraremos en este video, destacando no solo los hechos, sino también sus implicaciones históricas y la evolución de la seguridad presidencial en los Estados Unidos. Hay algunos otros que no se han mencionado y aquí hay algunos adicionales. William Howard Taft, 1912. Taft no fue herido, pero un intento de asesinato ocurrió cuando un hombre lanzó un explosivo a su coche. Franklin D. Roosevelt, 1933. Un intento de asesinato cuando un hombre disparó un arma durante un discurso en Chicago, pero Roosevelt no fue herido. George Bush, 1993. Durante un viaje a Kuwait hubo un intento de asesinato, pero Bush no resultó herido. Barack Obama, 2009. Varios intentos de amenaza y ataques se reportaron durante su presidencia, aunque no se concretaron en atentados exitosos. El sábado 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania, Donald Trump sufrió un intento de asesinato. Un joven de 20 años identificado como Thomas Matthew Crooks disparó desde una posición elevada hacia el mitin mientras Trump estaba dando su discurso. Aunque Trump resultó herido en la oreja derecha, pudo continuar con el evento demostrando una notable fortaleza. Según informes de Wikipedia y el Washington Examiner, Crooks fue abatido rápidamente por las fuerzas de seguridad presentes en el lugar. Lamentablemente, un asistente del mitin también perdió la vida y dos personas quedaron en estado crítico debido al ataque. Para más información sobre el intento de asesinato de Donald Trump, puedes consultar las siguientes fuentes: Wikipedia, Washington Examiner. James Gilbert, el 20º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado en 1881 por Charles Youtube, un abogado frustrado con delirios de grandeza y desequilibrio mental. El ataque ocurrió el 2 de julio de 1881 en la estación de tren de Baltimore y Potomac en Washington, D.C. Charles Youtube había solicitado varios puestos políticos en la administración de Garfield, pero fue rechazado en todas sus peticiones. Convencido de que había sido tratado injustamente y de que matar a Garfield sería un servicio a la nación, Youtube planificó el asesinato con la intención de que el vicepresidente Chester Arthur asumiera la presidencia. El 2 de julio de 1881, Garfield se encontraba en la estación de tren, preparándose para un viaje con destino a Massachusetts. Youtube se acercó y le disparó 2 veces a quemarropa. Una bala rozó el brazo de Garfield, mientras que la otra se alojó en su espalda, cerca del páncreas. Garfield fue llevado a la Casa Blanca, donde los médicos intentaron sin éxito localizar y extraer la bala. La falta de técnicas médicas avanzadas y la práctica de introducir instrumentos no esterilizados en las heridas del presidente empeoraron su condición.
A pesar de los esfuerzos médicos, Garfield murió el 19 de septiembre de 1881, después de luchar durante 79 días contra las infecciones y complicaciones derivadas de las heridas. La fuente de esta noticia es Washington Examiner y Wikipedia. Captura y juicio de YouTube. Charles YouTube fue arrestado en la escena del crimen y posteriormente juzgado por asesinato. Durante su juicio, YouTube se defendió argumentando que no era culpable debido a su desequilibrio mental. Sin embargo, fue declarado culpable y sentenciado a muerte. YouTube fue ejecutado en la horca el 30 de junio de 1882. El asesinato de James Garfield tuvo un impacto significativo en el país, destacando la necesidad de reformar el sistema de servicios civiles. Este evento condujo a la aprobación de la Ley Pendleton de Reforma del Servicio Civil en 1883, que estableció un sistema de méritos para el empleo federal, reduciendo el clientelismo y promoviendo la profesionalización de la administración pública. Un evento trágico en la historia de Estados Unidos, el asesinato del presidente William McKinley, el 6 de septiembre de 1901, durante la exposición panamericana en Buffalo, Nueva York. McKinley fue mortalmente herido por Leon Czolgosz, un anarquista que veía al presidente como símbolo de opresión. Acompáñame mientras detallamos los eventos de este fatídico día y las repercusiones que tuvo en la política estadounidense. El asesinato de William McKinley. William McKinley, el 25º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado en 1901 por Leon Czolgosz, un anarquista que le disparó en la exposición panamericana en Buffalo, Nueva York. Leon Czolgosz, un anarquista de origen polaco, estaba profundamente influenciado por las ideas radicales de Emma Goldman y otros anarquistas prominentes de la época. Czolgosz, que había estado siguiendo a McKinley durante su gira, decidió que el presidente simbolizaba la opresión del pueblo trabajador y que matarlo serviría como una declaración política. El asesinato. El 6 de septiembre de 1901, McKinley asistía a la exposición panamericana en Buffalo, un evento que celebraba los logros científicos, tecnológicos y culturales de la época. Durante una recepción en el Templo de la Música, Czolgosz se acercó a McKinley mientras estaba en la fila para saludar al presidente fingiendo tener la mano derecha vendada. Ocultó una pistola 32 bajo el vendaje. Cuando llegó su turno, Czolgosz disparó 2 veces a quemarropa, alcanzando a McKinley en el abdomen. McKinley fue rápidamente trasladado a un hospital cercano donde los médicos intentaron estabilizarlo, aunque al principio parecía que podría sobrevivir. La falta de técnicas médicas avanzadas y las infecciones que se desarrollaron en las heridas empeoraron su condición. 8 días después del ataque, el 14 de septiembre de 1901, McKinley falleció debido a gangrena causada por las heridas. Captura y juicio de Czolgosz. Czolgosz fue inmediatamente capturado por la multitud y los agentes de seguridad presentes en la escena. Durante su juicio, Czolgosz admitió haber disparado a McKinley, justificando sus acciones como un acto de protesta contra el gobierno agresivo. Fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a muerte. Czolgosz fue ejecutado en la silla eléctrica el 29 de octubre de 1901. Impacto histórico. El asesinato de William McKinley tuvo un impacto significativo en la política y la seguridad presidencial. Su muerte llevó a la presidencia a Theodore Roosevelt, quien implementó varias reformas progresistas y estableció una política exterior más activa. Además, el asesinato resaltó la amenaza del anarquismo en Estados Unidos, llevando a una mayor vigilancia y represión de los movimientos radicales. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 por Lee Harvey Oswald, mientras viajaba en un desfile en coche por las calles de Dallas, Texas. John Fitzgerald Kennedy, conocido por su liderazgo durante la crisis de los misiles en Cuba y su apoyo a los derechos civiles, estaba realizando una gira política en Texas para reforzar su campaña de reelección. El ambiente en Dallas era tenso, con opiniones polarizadas sobre su presidencia. No obstante, la visita de Kennedy atrajo a multitudes entusiastas que querían verlo en persona. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy viajaba en un desfile en coche descapotable junto a su esposa Jacqueline Kennedy, el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa alrededor de las 12:30 p.m. Cuando el coche presidencial pasaba por Dealey Plaza, sonaron disparos. Lee Harvey Oswald,
un exmarín con antecedentes de simpatías comunistas disparó desde una ventana del sexto piso del Texas Tool Depository. Kennedy fue alcanzado por 2 balas, una en el cuello y otra en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital Parkland, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. A la 1 p.m., el presidente John Fitzgerald Kennedy fue declarado muerto, causando un shock y luto nacional. El vicepresidente Lyndon B. Johnson fue juramentado como presidente a bordo de la Air Force One poco después del incidente. Captura y juicio de Oswald D. Harvey. Harvey fue arrestado poco después del tiroteo. Sin embargo, antes de que pudiera ser juzgado, Oswald fue asesinado el 24 de noviembre de 1963 por Jack Ruby, un propietario de un club nocturno de Dallas, en un acto que fue transmitido en vivo por televisión. Debido a la muerte de Oswald, nunca se celebró un juicio, lo que dejó muchas preguntas sin respuestas y alimentó teorías de conspiración sobre el asesinato. Impacto histórico. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy tuvo un profundo impacto en Estados Unidos y el mundo. Su muerte marcó el fin de una era y desencadenó una serie de cambios en la seguridad presidencial. La comisión Warren, establecida para investigar el asesinato, concluyó que Oswald había actuado solo, aunque muchas personas aún creen en diversas teorías de conspiración. La tragedia también llevó a la aprobación de importantes leyes de derechos civiles bajo el mandato de Lyndon B. Johnson. Sigue acompañándome mientras exploramos los eventos fatídicos, las consecuencias inmediatas y el impacto duradero en la historia de Estados Unidos. Información sobre los presidentes que han sobrevivido a intentos de asesinato. Andrew Jackson, intento de asesinato en 1835. Andrew Jackson, el 7º presidente de los Estados Unidos, sobrevivió a un intento de asesinato en 1835. Este incidente marcó el primer intento registrado de asesinato contra un presidente estadounidense. El 30 de enero de 1835, Andrew Jackson asistía al funeral del congresista Warren Davis en el Capitolio de los Estados Unidos. Mientras salía del evento, Richard Lawrence, un pintor de casa desempleado que había desarrollado una obsesión con Jackson, se acercó al presidente con la intención de matarlo. Lawrence creía que el gobierno le debía dinero y que Jackson era la fuente de sus problemas financieros. El intento de asesinato. Lawrence se acercó a Jackson y sacó 2 pistolas Derringer de percusión. Disparó a corta distancia, pero increíblemente ambas pistolas fallaron. Según los informes, Jackson, a sus 67 años, reaccionó con rapidez y valentía, usando su bastón para golpear a Lawrence repetidamente antes de que los testigos y los agentes de seguridad intervinieran y desarmaran al atacante. Las consecuencias inmediatas de esta acción. Richard Lawrence fue arrestado inmediatamente después del ataque. Durante su juicio, se demostró que sufría de graves problemas mentales y fue declarado no culpable por razón de locura. Fue internado en un hospital psiquiátrico donde pasó el resto de su vida. El intento de asesinato de Andrew Jackson subrayó la necesidad de mejorar las medidas de seguridad para proteger al presidente de los Estados Unidos. Además, este evento también aumentó la notoriedad de Jackson como una figura fuerte y resuelta, capaz de enfrentar el peligro con coraje y determinación. El fallido intento de asesinato es a menudo citado como una anécdota que ejemplifica la suerte y la resiliencia de Jackson. Estoy hablando sobre los eventos poco conocidos pero increíblemente fascinantes en la historia de Estados Unidos, los intentos de asesinato de presidentes. Andrew Jackson, en 1835. Este fue el primer intento registrado de asesinato contra un presidente estadounidense y su fallido desenlace subraya la valentía y la suerte de Jackson. Acompáñame mientras detallo este increíble evento y exploramos sus consecuencias e impacto histórico. Theodore Roosevelt fue una figura política y militar estadounidense, muy destacada, conocido por su energía y determinación. En 1912, mientras estaba en plena campaña para un tercer mandato como presidente de los Estados Unidos, bajo la bandera del Partido Progresista, vivió un episodio que demostró su inquebrantable voluntad. Durante uno de sus discursos en Milwaukee, Wisconsin, un hombre llamado John Flyman Strand, un tabernero perturbado por visiones y creencias paranoicas, le disparó a corta distancia. La bala, que podría haber sido fatal, fue parcialmente frenada por un estuche de gafas de metal y un grueso manuscrito de 50 páginas
del discurso que Roswell llevaba en el bolsillo de su abrigo. A pesar del impacto, Roswell, mostrando su famosa valentía y resiliencia, decidió no suspender su discurso. Subió al podio y, con la bala aún alojada en su cuerpo, habló durante 90 minutos. Al iniciar su discurso, mostró al público la chaqueta ensangrentada y el agujero de bala, declarando con firmeza: «Señoras y señores, no sé si se den cuenta de que me han disparado, pero requieren más que eso para matar a un alce». Esta referencia al alce se debía a su apodo Bull Moose, en relación con su partido y su robustez personal. Solo después de concluir su discurso, Roswell aceptó recibir atención médica. Los médicos determinaron que sería más peligroso remover la bala que dejarla en su lugar, ya que no había perforado ningún órgano vital. Roswell llevó esa bala en su cuerpo por el resto de su vida, convirtiéndose en un símbolo de su resistencia y compromiso con sus ideales. Este evento no solo subrayó la increíble fortaleza física y mental de Roswell, sino que también fortaleció su reputación como un líder indomable. Aunque finalmente no ganó las elecciones de 1912, su valentía durante ese incidente se quedó grabada en la memoria de la nación. Harry Truman, el 33º presidente de los Estados Unidos, vivió uno de los atentados más notables de la historia. El 31 de noviembre de 1950, durante su presidencia, la Casa Blanca estaba en renovación, por lo que él y su familia se alojaban en el White House, una residencia cercana en Washington, D.C. Aquella mañana, dos nacionalistas puertorriqueños, Griselio Torresola y Óscar Collazo, intentaron asesinar a Truman. Su motivación era llamar la atención sobre la causa de la independencia de Puerto Rico. Torresola y Collazo llegaron a la residencia con un plan elaborado, pero con una ejecución precipitada. Torresola, un experto tirador, se acercó a la White House desde la parte trasera, mientras que Collazo intentó entrar por la puerta principal. Al comenzar el ataque, Collazo subió los escalones del frente y disparó contra un guardia de policía, el oficial Donald Brissell, hiriéndolo en la rodilla. Sin embargo, Brissell logró devolver el fuego, hiriendo a Collazo. Mientras tanto, en la parte trasera, Torresola disparó mortalmente al guardia Leslie Coffey. Aunque herido de muerte, Coffey logró disparar y matar a Torresola con un tiro preciso, evitando así que pudiera continuar con su ataque. Truman, que se encontraba descansando en su habitación del segundo piso, se asomó a una ventana después de escuchar los disparos, y un agente del servicio secreto le ordenó alejarse inmediatamente. Gracias a la rápida y valiente respuesta de los guardias, el atentado fue frustrado en cuestión de minutos. Óscar Collazo fue arrestado, juzgado y condenado a muerte, pero su sentencia fue conmutada más tarde por cadena perpetua por Truman. Eventualmente, Collazo fue liberado después de cumplir 29 años de prisión, gracias a un indulto concedido por el presidente Jimmy Carter. Este intento de asesinato subrayó los riesgos inherentes al cargo presidencial y llevó a una revisión de las medidas de seguridad para proteger al presidente. La valentía y la eficacia de los agentes de seguridad que defendieron la White House fueron decisivas para salvar la vida de Truman y garantizar la continuidad del liderazgo del país. Gerald Ford, el 38º presidente de los Estados Unidos, enfrentó dos intentos de asesinato en el transcurso de menos de un mes, en septiembre de 1975, demostrando la volatilidad y el peligro inherente al cargo presidencial. El primer intento ocurrió el 5 de septiembre de 1975 en Sacramento, California. Lynette Quake, una seguidora devota de Charles Manson y miembro de su familia, intentó asesinar a Ford. Fromm se acercó a Ford mientras él caminaba desde el Capitolio de California y sacó una pistola Colt 45. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, Larry Bradford, un agente del servicio secreto, la desarmó rápidamente. Aunque el arma estaba cargada, Fromm no había logrado chambear, lo que impidió que el arma disparara. Fromm fue arrestada inmediatamente y posteriormente juzgada por intento de asesinato. Fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua, pero pasó más de 30 años en prisión antes de ser liberada en 2009. El segundo intento tuvo lugar solo 17 días después,
el 22 de septiembre de 1975 en San Francisco, California. Sarah Jane Moore, una contadora y activista radical, intentó disparar a Ford mientras él salía del hotel. San Francisco Moore había sido informante del FBI y del servicio secreto, pero sus actividades recientes la habían puesto bajo sospecha. El día antes del atentado, su arma había sido confiscada por la policía debido a preocupaciones de seguridad, pero logró obtener otra pistola. Moore disparó un tiro a Ford desde una distancia de aproximadamente 12 metros, pero falló debido a que un transeúnte, Oliver Siple, la desvió en el último momento. El disparo erró al presidente por escasos centímetros y golpeó una pared cercana. Siple fue aclamado como héroe por su acción rápida que probablemente salvó la vida de Ford. Moore fue arrestada en el lugar, juzgada y sentenciada a cadena perpetua por su intento de asesinato. Al igual que Fromm, Moore también fue liberada décadas después, en 2007, tras cumplir 32 años en prisión. Estos dos intentos fallidos de asesinato en un periodo tan corto de tiempo subrayaron la necesidad de reforzar la seguridad presidencial, la capacidad de Ford para mantener la calma y continuar con sus deberes presidenciales, y tras estos incidentes mostró su resiliencia y compromiso con el país. Ronald Reagan, el 40º presidente de los Estados Unidos, sobrevivió a un atentado significativo el 30 de marzo de 1981. Este evento no solo puso en riesgo su vida, sino que también marcó un momento crucial en la historia moderna de la seguridad presidencial. John Hinckley Jr., un joven con serios problemas de salud mental y obsesionado con la actriz Jodie Foster, llevó a cabo el atentado con la esperanza de impresionarla. Hinckley había estado acechando al presidente durante algún tiempo antes de decidir actuar en Washington, D.C., donde Reagan tenía programado dar un discurso en el Hotel Hilton. Después del discurso, mientras Reagan se dirigía a su limusina, Hinckley disparó 6 balas de una pistola Ron RG-14 calibre 22. En cuestión de segundos, las balas alcanzaron a varias personas en la escena. El agente del servicio secreto Timothy McCarthy, el oficial de policía Thomas Delante y el secretario de prensa James Brady resultaron heridos. Una de las balas rebotó en la limusina y golpeó a Reagan en el pecho, perforando su pulmón y alojándose a poca distancia de su corazón. A pesar de la gravedad de sus heridas, Reagan mostró una notable compostura. Fue rápidamente llevado al hospital universitario George Washington, donde caminó con ayuda hasta la sala de emergencia. Aunque con gran dificultad, en el hospital su estado empeoró rápidamente debido a la pérdida de sangre y al colapso del pulmón, lo que requirió una cirugía de emergencia para salvar su vida. La operación fue exitosa y después de varias semanas de recuperación, Reagan pudo regresar a sus funciones presidenciales. Durante su estancia en el hospital, Reagan mostró un notable sentido del humor, incluso bromeando con los médicos y su esposa Nancy Reagan. Al ser llevado al quirófano, le dijo a los cirujanos: «Espero que todos ustedes sean republicanos». Este episodio reforzó su imagen de fortaleza y buen humor bajo presión. El atentado contra Reagan llevó a una revisión exhaustiva de la medida de seguridad presidencial y a mejoras significativas en los protocolos del servicio secreto. También aumentó la conciencia sobre la salud mental y la necesidad de tratamiento adecuado para individuos con trastornos severos. John Hinckley Jr. fue arrestado inmediatamente después del atentado y más tarde fue declarado no culpable por razón de demencia. Fue internado en un hospital psiquiátrico durante varias décadas antes de ser liberado bajo condiciones estrictas en el 2016. Los intentos de asesinato contra Reagan, Truman, Ford y Roosevelt subrayan los peligros a los que están expuestos los presidentes de los Estados Unidos. La valentía, resiliencia y las respuestas rápidas de las fuerzas de seguridad han sido cruciales para la protección de estos líderes y para la estabilidad del país. El pasado sábado 13 de julio de 2024, Donald Trump sufrió un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania. Un evento que subrayó una vez más los peligros inherentes a la posición de líder político. Mientras Trump, expresidente y candidato en la campaña presidencial, estaba dando su discurso, un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks disparó desde una posición elevada hacia la multitud y hacia el escenario donde se encontraba Trump. El ataque
fue repentino y causó un pánico instantáneo entre los asistentes. Trump fue alcanzado por una bala en la oreja derecha, resultando herido. A pesar del dolor y la sangre visible, Trump mostró una notable resistencia y continuó su discurso durante algunos minutos más antes de ser persuadido por su equipo de seguridad para abandonar el escenario y recibir atención médica. Las fuerzas de seguridad respondieron de inmediato al ataque. Cruz fue abatido rápidamente por los agentes encargados de la protección del evento. La tragedia no terminó ahí, ya que, además del intento de asesinato contra Trump, un asistente del mitin perdió la vida y otras 2 personas resultaron gravemente heridas y quedaron en estado crítico. El incidente en Butler fue un recordatorio vivido de los riesgos que enfrentan los líderes políticos y la importancia de las medidas de seguridad en eventos públicos. Trump fue llevado rápidamente a un hospital cercano donde recibió tratamiento para su herida en la oreja. Afortunadamente, la lesión no fue grave y se esperaba una recuperación completa. El motivo detrás del ataque de Cruz no estaba claro de inmediato, pero las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva para comprender las razones detrás de su acción y para determinar si había actuado solo o con cómplices. El ataque generó una ola de condenas y mensajes de apoyo a Trump de parte de políticos y líderes de todo el espectro político, subrayando la importancia de la estabilidad y la seguridad en el proceso democrático. Este intento de asesinato resaltó una vez más la valentía de los agentes de seguridad y la necesidad de estar siempre vigilantes ante posibles amenazas. La pronta respuesta de las fuerzas de seguridad no solo salvó la vida de Trump, sino que también evitó una tragedia mayor. A medida que se desarrollaban los eventos, quedó claro que la preocupación de los líderes políticos sigue siendo una prioridad política en el contexto de la actual polarización y tensión política. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides suscribirte y dejar tus opiniones en los comentarios. Te espero en el próximo video. Hasta pronto.